este no es momento de hacer sonar las trompetas de guerra que algunos quisieran escuchar. Es el momento de obrar con firmeza, pero también con sensatez. Presidente Juan Manuel Santos exigió a Venezuela respeto para los ciudadanos colombianos afectados por el estado de excepción en la frontera. Presidente Nicolás Maduro responde a su homólogo colombiano, asegura que Juan Manuel Santos está siendo engañado. Bulgaria envió blindados a la frontera de Macedonia ante eventual flujo de inmigrantes. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy nos acompaña, como todas las noches, nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo. Estas son las informaciones más destacadas del día. $500.000 cobraría José Pérez Venta por atentar contra la vida de la hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Así lo informó el dirigente del PSUV, Tarek El Aissami. El también gobernador del estado Aragua presentó un video donde Pérez Venta declara que fue contactado el mes de marzo de 2014 y el pasado mes de julio por Andrea Susana González de León, vinculada presuntamente a partidos de oposición, y Dani Abreu, para planificar el asesinato de Daniela Cabello. Alias Gles le confiesa a Pérez Venta que hay un empresario que regularmente viaja a los Estados Unidos, es quien tenía la responsabilidad de colocar los $500.000 para el pago de lo que ellos llamaban el trabajo, el crimen pues, en dos partes. Una vez que Pérez Venta aceptase cometer este asesinato, le iban a dar la mitad y la otra mitad una vez ejecutado el crimen. Informó que la pareja también le propuso el plan que catalogó como macabro al autor intelectual del descuartizamiento de Ileana Ergueta, Carlos Trejo. Aseguró que Dani Abreu suministró a través de correos electrónicos imágenes satelitales de la dirección del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Destacó que la campaña internacional donde vinculan al presidente del Parlamento venezolano con el narcotráfico era para justificar el plan y que fuera visto como un ajuste de cuentas. Bogotá, Miami, Madrid. En estos tres países acusaron a Diosdado de ser supuestamente responsable de un cartel del narcotráfico, etc. Ya estaban preparando las condiciones, aniquilarlo moralmente para justificar luego estos horrendos crímenes. Según el gobernador El Aissami, Pérez Venta le confesó a Andrea González que recibió entrenamiento paramilitar en Colombia junto a Lorenz Alet y que conoció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tarek exhortó al Ministerio Público a que actúe con firmeza en el caso. Tarek El Aissami también informó que en este plan hay un tercer involucrado, identificado como Antonio Briceño, alias Tony Starr. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió a Venezuela respeto para los ciudadanos colombianos afectados por el estado de excepción que declaró el presidente Nicolás Maduro en la zona fronteriza. Santos calificó de intolerables las acciones que tomó el gobierno venezolano que afectan a sus ciudadanos en la frontera colombo-venezolana. Manifestó que protestará por la vía diplomática y emprenderá acciones para superar la crisis. Pero este no es momento de hacer sonar las trompetas de guerra que algunos quisieran escuchar. Es el momento de obrar con firmeza, pero también con sensatez y con eficacia para solucionar esta situación y sobre todo para defender las vidas y la dignidad de nuestros compatriotas. Al gobierno de Venezuela le exigimos respeto por todos los colombianos. Por otro lado, la Cancillería del vecino país pidió que se respeten los derechos humanos de los colombianos que sean objetos de detenciones, deportaciones o cualquier acción llevada a cabo por autoridades venezolanas. El presidente Nicolás Maduro manifestó que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos estaría siendo engañado. Cuestionó que el mandatario del vecino país pidiera respeto para sus conciudadanos. El primer mandatario indicó que se hará un movimiento de colombianos en Venezuela para defender la soberanía en el país. El presidente Santos
tiene el tupé hoy de decir que pide respeto para los colombianos. ¿Quién irrespeta a los colombianos? Los que los expulsan de su país, los que no le dan vivienda, los que no le dan trabajo, los que no le dan educación, o los venezolanos que tenemos 5.600.000 aquí, y aquí estudian, aquí trabajan, aquí aman y aquí viven con nosotros. Yo creo que ustedes lo están engañando. Está muy engañado. Ustedes se la pasan leyendo la revista Semana, el periódico El Tiempo y viendo Caracol. Y son tres tremendos sinvergüenzas, esos medios de la oligarquía colombiana que odian a Venezuela. Durante su programa semanal, el jefe del Estado señaló que el precio del petróleo podría caer hasta los $30. Destacó que se encuentran estudiando una alianza OPEP-Rusia que pueda estabilizar los precios del crudo. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad mediante una comisión delegada instalada en Táchira el decreto de estado de excepción emitido por el presidente Nicolás Maduro en los 6 municipios fronterizos con Colombia. Durante la instalación de la comisión delegada, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que no se descarta la extensión del estado de excepción a otras entidades fronterizas del país. Se aprobó por unanimidad el decreto número 1950, mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira. Compañero Nicolás Maduro, si es necesario declarar estados de excepción en toda la frontera de Venezuela, los diputados y diputadas revolucionarias levantaremos las 2 manos. Si es necesario cerrar la frontera donde tengamos que cerrarla para preservar la paz y la seguridad de nuestro pueblo, levantaremos las 2 manos. Y no solo cuente que levantaremos la mano, sino que le proponemos formalmente que esa actividad de cierre de fronteras y estados de excepción vaya sumando territorios para ser liberados para el bienestar de nuestro pueblo. Por su parte, el gobernador de Táchira, José Bielma Mora, anunció que este miércoles serán intensificadas las inspecciones a las zonas comerciales de la frontera con Colombia. Comercio que no esté abierto, mi general. Vamos a aperturar la Santa María. Vamos a romper las cadenas, los candados que oprimen al pueblo. Y esa apertura, mi general Juan Rojas, es para liberar al pueblo de la pata del imperio que quiere adueñarse de la frontera. Yo tuve que sacar a mi familia hoy de aquí, del Táchira. Y tuve que sacar a mis hijos y a mis hijas que estaban conmigo de emergencia, porque ya están amenazadas de muerte mis hijas y mis hijos. Asimismo, este martes no hubo deportaciones a Colombia y aumentó a 19 la cifra de detenidos en despliegue de las OLP, 11 de estos presuntos paramilitares. Desde la frontera con Colombia, Marina Glot, Televen. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, informó que realizará un censo integral en los 6 municipios que se encuentran bajo estado de excepción. El vicepresidente indicó que fue nombrado el general Carlos Alberto Martínez como única autoridad responsable de estas zonas. Aseguró que el país se ha visto perjudicado por los conflictos internos que tiene el gobierno colombiano. Se va a comenzar esta misma semana un censo integral para saber exactamente quiénes son los actores, quiénes están allí, los venezolanos, los colombianos, la legalidad de todos estos procesos, cuántos obreros colombianos hay en fábricas venezolanas, quiénes son los dueños de los medios de producción, quiénes son los dueños de los comercios, para tener muy claro el mapa, generar nuevos mapas de trabajo, mapas productivos, y bajo la Constitución y las leyes venezolanas, bueno, tomar las decisiones que haya que tomar para regularizar absolutamente toda la zona fronteriza. Entre tanto, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó los comunicados emitidos por el gobierno de Colombia en el cual exigen que el gobierno venezolano respete al expresidente Álvaro Uribe. Este tipo de solicitudes que están contempladas en este comunicado nos preocupa profundamente, porque ante el llamado que ha hecho Álvaro Uribe, que es un criminal, que está incluso abiertamente participando en actividades ilegales, la respuesta a las autoridades colombianas sea pedirle a Venezuela respeto. Una respuesta conforme al derecho internacional debería ser prestar la mayor cooperación policial y judicial
para enjuiciar a este criminal. La canciller venezolana indicó que pedirá durante la reunión que tendrá este miércoles con su homóloga María Ángela Holguín crear un plan acucioso que permita reabrir la frontera entre ambos países y solucionar los problemas que se presentan en la zona fronteriza. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, aseguró que la organización está dispuesta a colaborar en la búsqueda de una solución a la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia. Tras la solicitud hecha por el presidente Maduro, Samper dijo vía Twitter que la organización está dispuesta a colaborar para dirimir las diferencias. Aseguró que las deportaciones de colombianos desde Venezuela enrarecen el clima de opinión necesario para perseguir a los paramilitares colombianos que están traspasando las fronteras. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, advirtió que apoyarán cualquier decisión que tome el gobierno nacional en relación a la frontera colombo-venezolana. Venezuela comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia. 600 de ellos están en el Zulia. Desde la región, sus regentes apoyarán cualquier decisión que se tome desde Miraflores. Yo siento que nosotros hemos sido, con la nobleza del venezolano tradicional, muy permisivo con lo que tiene que ver con el tráfico, ingreso de personas que entran ilegalmente a nuestro país. Poner un poquito de orden. Eso es una responsabilidad de todos los países. Se dice sencillo cerrar fronteras cuando existen tantos intereses comunes en juego, dicen quienes adversan las recientes acciones. Se debe tomar en cuenta el aspecto económico, mismo que lleva siglos constituido. Pero el estado de excepción del Zulia, usted gobernador, debe de defender la economía zuliana, que hay miles de trabajadores que van a ser afectados en la frontera colombo-venezolana, como pasó con los pasados impases que tuvieron el expresidente Chávez y el expresidente Uribe. Es incierta la situación de la frontera colombo-venezolana acá en la región zuliana. Tampoco se conoce si las mismas medidas que se tomaron en Táchira se aplicarán acá en la región. Desde Maracaibo, Lenin Daniel y Televen. Desde el Comando de Campaña Venezuela Unida solicitaron al gobierno nacional levante el estado de excepción en los municipios fronterizos del estado Táchira. A juicio del sector de oposición, el país atraviesa situaciones más graves que son ignoradas. Jesús Torrealba, como jefe del Comando de Campaña Venezuela Unida, se pronunció sobre las declaraciones este lunes del primer mandatario nacional, donde indicaba que la MUD no se había expresado en torno a la situación que se vive en la frontera con Colombia. Además, criticaron las nuevas medidas, pues consideran que no tendrán resultado. Dijo también Maduro ayer que la frontera se pudrió. No, Maduro, lo que está podrido es el gobierno. Lo que está podrido es esta entelequia que ustedes vendieron como revolución y terminó siendo una calamidad, un desastre. Esos hechos que tú estás pretextando como argumento para ese estado de excepción en la frontera, lo que quieren ocultar es el estado de decepción que hay a nivel nacional. Por otra parte, este martes fue presentada la Comisión de Relaciones Internacionales del Comando de Campaña de la Oposición, donde calificaron como lamentable las declaraciones de rectores del Consejo Nacional Electoral sobre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en relación a la observación internacional para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El gobierno y el Consejo tienen una costumbre de golpear a los voceros de las organizaciones internacionales. Ayer fue Insulza, hoy es Luis Almagro. Porque el gobierno no solicita un derecho de palabra en el Consejo Permanente. Y allí va a cuestionar la posición del secretario general. Nosotros en esta comunicación hemos señalado en qué basamos la exigencia de una observación internacional electoral que sea transparente, que cumpla los estándares internacionales, convoque la reunión de los dos factores fundamentales en pugna, juntos o separados, no nos importa, para definir los términos de la observación. No tiene por qué el Consejo definirnos a nosotros esos términos.
Los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática también informaron que independientemente de la decisión que se tome en torno a la observación internacional, ellos por su parte crearán un corredor internacional con invitados de distintos países que llegarán al país a finales del mes de noviembre para velar por la nitidez del proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Carolina Bigot, Televen. Los integrantes de Consecomercio atribuyen al estado de excepción y a la ausencia del personal el cierre de al menos 70% de los comercios y el 80% de las industrias que operan en la frontera colombo-venezolana. Y el tema está en que el personal que trabaja en el comercio, al vivir allá en Colombia, en el momento en que tienen que venir a abrir, pues obviamente el comercio tiene que estar cerrado. O sea, el comercio no abre porque no tiene a quién venderle. El comercio no abre porque no tiene mercancía. No hay mercancía porque no se produce. No hay mercancía porque no se importa. Para los representantes del sector comercial es importante que se garanticen las medidas a los empresarios que permitan desarrollar sus actividades en la frontera. Esperan del gobierno venezolano muestras de su disposición al diálogo y se les escuche su versión de cómo se realizan las actividades económicas en la zona limítrofe. Porque ya los daños causados en el comercio, los daños causados en la población, no los podemos revertir. O sea, hay daños que son irreversibles. Entonces, antes de tomar decisiones, muchas veces tenemos que pensar qué es lo que o sea, cuáles son las consecuencias de. Y las consecuencias de la frontera es precisamente por los controles que tenemos. Los integrantes de Consecomercio esperan que la reunión entre las cancilleres de Venezuela y Colombia prevista para este miércoles permita el restablecimiento de la actividad comercial en los pasos fronterizos entre ambas naciones en el estado de Táchira. Carlos Eduardo Martínez, Televen. El gobierno de Guyana nombrará nuevo embajador en Venezuela dentro de las próximas 4 semanas como parte de un plan para reforzar las relaciones diplomáticas ante la disputa por el Esequibo. Un portavoz del gobierno de Guyana informó a la agencia internacional de noticias EFE que el actual embajador de Guyana en Venezuela, Geoffrey da Silva, se encuentra en proceso de regreso a Georgetown, aunque no precisó la fecha concreta en la que el diplomático volverá a su país. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenwich, anunció este martes mediante un comunicado que el nuevo embajador en Venezuela reemplazará a da Silva, nombrado por el anterior ejecutivo en el año 2011. A su vez, el gobierno de Guyana también detalló que asignará $44 millones para el entrenamiento y fortalecimiento de las fuerzas de defensa del país. Los fondos serán usados para el entrenamiento de los oficiales en Brasil y China, así como para desarrollar la marina de esa nación. Cristel Chopite, Televen. La alcaldía de Barcelona podría eliminar la patente de industria y comercio a casi 390 establecimientos fantasmas que adquieren productos de primera necesidad en macro para presuntamente distribuirlos en la red del bachaqueo. La medida se tomó luego de un acuerdo entre la red mayorista y autoridades regionales, donde se inspeccionó a los clientes de esta distribuidora, detectándose la irregularidad. Que se encuentran en incumplimiento de la venta de los productos a precio justo y a precio regulado, bueno, va en conjunto el cierre o el sacarlo del sistema de macro y nosotros inhabilitarle la patente de industria y comercio automáticamente. Además, la cadena de venta a mayoristas abrirá próximamente un nuevo registro de clientes que sí tengan establecimientos, pero estos deben estar avalados por los fiscales de la SUNDE y la comunidad. Están promoviendo nuevos clientes macro para que a través del reconocimiento que hace la comunidad de aquellos hombres y mujeres que practican esta actividad comercial de manera honesta y transparente, bueno, aumenten su capacidad de venta y con ello garantizar el abastecimiento. También informaron sobre la detección de al menos 60 personas vinculadas a centros de distribución de productos de primera necesidad, medicinas, artículos de limpieza, que son vendidos con sobreprecio en la economía informal. Los mismos son distribuidos de forma inmediata por la SUNDE, con su valor real. Además, informaron que serán establecidos mercados populares donde se venderán diferentes rubros agrícolas, avícolas, porcinos y pecuarios directamente desde los productores hacia los consumidores, eliminando la cadena de distribución, lo cual abarata los costos y mejora el rendimiento del presupuesto de quienes adquieran dichos productos. Desde Barcelona, Estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
Fue localizada la ambulancia que fue robada este lunes luego de atender un llamado en San Bernardino. La unidad perteneciente a la Unidad de Bomberos Universitarios de la UCB apareció en el centro comercial Los Molinos en San Martín. La información fue confirmada por el primer comandante de la institución. Una comisión de 2 bomberos y 2 pasantes acudieron para atender a una persona que solicitaba atención en San Bernardino. Después de prestar la ayuda, se percataron que la ambulancia en la que se trasladaron había sido robada. Eso ocurre entre, como te comento, las 21 horas. Habrán tardado aproximadamente una media hora entre subir, hacer las curas respectivas y bajar. Y bueno, cuando ya pues bajan del edificio, pues se encuentran que la unidad no se encontraba ya, ¿no? Luego de este hecho, los bomberos le reportaron lo sucedido a funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, quienes se encuentran en la búsqueda del vehículo. De igual forma, el primer comandante de los bomberos consignó una serie de documentos ante el 6CPC para formalizar la denuncia. Los bomberos temen que la unidad haya sido robada para quitarle los repuestos y los cauchos y venderlos en el mercado negro. Marcos Colombo, Televen. Fueron detenidos 2 personas por la presunta responsabilidad en el asesinato de Antonio Montesinos, padrastro del actor Ricardo Álamo, ocurrido el 4 de agosto en la urbanización Junco Country Club en El Junquito. Así lo informó la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Los hermanos René Eliezer y Jackson Alexander Pérez Vieira fueron imputados por delitos de homicidio calificado en la ejecución de un hurto con alevosía y agavillamiento. Ortega Díaz informó que se emprendieron las investigaciones para determinar si existió negligencia o malas condiciones en el caso del geriátrico Chivacoa en el municipio Chacao. De igual forma, señaló el inicio de la audiencia por el caso de la muerte del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramsor Ernesto Bracho Bravo, ocurrida el 12 de marzo de 2014 y durante los hechos de violencia en el distribuidor Mañongo del municipio Naguanagua, en Valencia, estado Carabobo. Bulgaria envió vehículos blindados a 4 puestos fronterizos con Macedonia para apoyar a la policía de fronteras en caso de flujo de migrantes. Con 25 militares más equipos blindados, fueron reforzados de forma preventiva la vigilancia en la frontera. Debido a esta situación, los flujos de migrantes que van de Grecia a Macedonia han evitado Bulgaria. Cabe destacar que en la frontera con Turquía se levantó una valla de 30 kilómetros con la finalidad de impedir las entradas clandestinas. Fuertes lluvias inundaron la estación Mercado del Metro de Caracas. En breve, los detalles. La señora Edith Lanten necesita con carácter de urgencia el medicamento Biclin o clindamicina de 300 miligramos para su hijo que tuvo un accidente de tránsito. Si desea colaborar, por favor, comuníquese con los teléfonos 0424-376-8606. De antemano, gracias por su colaboración. Se inundó la estación Mercado de la línea 3 del Metro de Caracas debido a las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde y noche de este martes en la ciudad capital. Usuarios de la red social Twitter subieron videos de la afectación de la estación Mercado de la línea 3 del Metro de Caracas, que tuvo que detener su funcionamiento debido a la inundación en esta estación, que también fue producto del desbordamiento del río Guaire. La autopista regional del centro estará cerrada parcialmente a la altura de Maitana desde hoy a las 4 de la tarde hasta mañana a las 4 de la madrugada debido a la construcción de unas columnas que estabilizarán el tramo de la vía, la cual presenta una falla estructural. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Jaime Geltrudi, informó que estarán habilitados 2 canales sentido Caracas-Valencia y el recorrido Valencia-Caracas se hará por un canal. Entre 200 y 300 bolívares cuesta una carrera mínima en mototaxis en Caracas, aunque algunos de los usuarios de este servicio reconocen que la inversión es similar a la de un taxi, prefieren evitar las colas en la ciudad. 200 bolívares. ¿Carrera mínima? Carrera mínima. ¿Y una carrera larga en cuánto está? Depende para dónde vayan. Bueno, no sé, de Petare a La Pastora. De Petare a La Pastora como 800 bolívares. De aquí, por lo menos de aquí a Caricuao, vale 600. 700. Una carrera larga. Y si vas para los Teques, así para allá, vale 1000, 1500.
Depende, pues, como te digo, depende de para dónde vaya, vale más. Garantizar los ingresos necesarios para vivir y mantener a tono sus motos es el argumento de estos conductores para cobrar casi lo mismo que un taxi caraqueño. Porque los repuestos están demasiado caros y no se consiguen. Una bujía por una moto cuesta 1.000 bolívares, entonces una carrera corta no se puede cobrar menos de 300. Bueno, porque todos se lo suben a uno. Un caucho te vale 30 millones, 40 millones. Caucho por una moto. ¿Y el resto de los repuestos? No, eso no lo hay. Y si lo hay, lo consiguen al precio por las nubes. Entre los usuarios, las opiniones se dividen. Por un lado, hay quienes buscan los motorizados para llegar más rápido. A veces el costo se dispersa en la rapidez, en la velocidad del tiempo. ¿Cuesta lo mismo un mototaxi que un taxi? No, a veces los mototaxis son más caros. A veces, mira, quiero que me haga esta diligencia rápido. Entonces yo, bueno, si quieres aceptar la diligencia que le haga rápido, dame mototaxi, pues la única manera. Pues es costoso. Servicios especiales como la búsqueda de sus clientes en residencias y oficinas, así como el tiempo de espera, son cobrados adicional al traslado por parte de los mototaxistas, quienes esperan poder incrementar el costo de sus servicios antes de finalizar el año 2015. Carlos Eduardo Martínez, Televen. El diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, presentó al país un nuevo partido político de unidad y entendimiento, Puente Venezuela, una nueva tolda que presenta como una tercera vía para promocionar el diálogo en Venezuela. El nuevo partido fue registrado ante el Consejo Nacional Electoral y está a escala nacional. Una plataforma para acercar esos extremos políticos. Un puente que sirva de unión entre este país atrasado, casi del siglo XIX, y el país moderno del siglo XXI, en el cual incorporemos las tecnologías más avanzadas a nuestro desarrollo y tengamos el recurso humano capaz de manejar estas tecnologías. Realmente en este país no vivimos, en este país sobrevivimos. Y nosotros queremos ser un puente entre esta Venezuela difícil en la que vivimos hoy hacia la Venezuela llena de esperanza en el futuro. Pero además nosotros conocemos las zonas productivas del país porque lo hemos recorrido. El partido Puente Venezuela fue presentado bajo una propuesta llamada 20 puntos para Venezuela, que contiene igual número de planteamientos para ser discutidos con todos los venezolanos y así crear una visión del país que sea compartida y a la vez hacer frente a la situación mediante el diálogo. En el estado Nueva Esparta localizan armamentos y granadas fragmentarias escondidos en el interior del edificio El Coroco, desalojado en la ciudad de Porlamar durante exhaustiva búsqueda como parte de la Operación Liberación del Pueblo. Estamos convencidos que allí, aparte de la granada fragmentaria que encontramos en el Corocoro, ahí debe haber allí más armamento escondido. Lo que pasa es que es un edificio, como ustedes saben, bien grande, con muchos espacios que tenemos que, de manera minuciosa, abarcarlo absolutamente todo. Fueron puestos a la orden para su inspección y verificación y determinación, el origen de ella, al SEBIN. Por su parte, la presidenta de la Fundación Social Nueva Esparta y primera dama de la entidad insular, Dinora Villasmil de Mata, informó que de las 200 familias desalojadas de esta invasión el pasado viernes durante la OLP, 100 ya fueron reubicadas en el urbanismo Francisco de Miranda. Estamos atendiendo a las mujeres embarazadas, tenemos una guardia permanente de médicos aquí y estamos garantizando sobre todo la alimentación. La gobernación del estado de Nueva Esparta está tomando las medidas con la Gran Misión Vivienda Venezuela, haciendo el censo. La primera dama del estado también informó que las familias restantes se mantendrán resguardadas en el comando de zona de la Guardia Nacional hasta ser reubicados en la Misión Vivienda. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Violada y estrangulada hallan a niña de 9 años en el estado Lara. En breve los detalles. El señor Jefferson Alves necesita con carácter de urgencia 2 circuitos de ventilador mecánico universal. Si desea colaborar, por favor, comuníquese al teléfono 0424-107-0215. Gracias de antemano. Les recordamos que pueden consultar la emisión estelar con todas sus secciones en nuestro canal en YouTube Televen TV. La
La Federación Médica Venezolana pidió a la Defensoría del Pueblo mediar para que se garanticen los derechos humanos de los pacientes y médicos, tanto dentro como fuera de los hospitales. Por segunda vez en 6 años, la Federación de Médicos de Venezuela, encabezada por su presidente Douglas León Natera, consignaron un documento ante la Defensoría con las mismas peticiones que la vez anterior, añadiéndole algunos nuevos requerimientos. También lo que acontece en nuestros hospitales, que es la violencia permanente a la que es sometido el médico y el equipo de salud cuando son maltratados, heridos y en oportunidades han aparecido muertos en su casa o en los propios hospitales. León Natera denunció que desde el 2003 la Federación no ha podido firmar convenios con el gobierno nacional, ya que a su juicio sus peticiones no han sido escuchadas para realizar una contratación colectiva. Esta iniciativa contó con la compañía del boliviano Aníbal Cruz, vicepresidente de la Federación de Médicos de América Latina y el Caribe. Los médicos no solamente necesitamos de nuestras manos, necesitamos de insumos, porque de esta manera vamos a poder garantizar a la población una mejor salud. Entre las peticiones que hace la Federación Médica Venezolana, le exigen al CNE les permita hacer las elecciones para elegir sus autoridades gremiales tanto de la Federación como de los colegios, ya que esta sería la 14ª vez que hacen esta solicitud. Marcos Colombo, Televen. Cuerpos policiales capturaron a 3 indígenas guaraos por su presunta vinculación con el asesinato de un trabajador dentro de la planta de ferrominera Orinoco en Ciudad Guayana. Información proveniente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Ciudad Guayana indica que tras un procedimiento realizado por el eje de homicidios de ese organismo, con apoyo de la Guardia Nacional, se logró la captura de 3 presuntos implicados en el asesinato del trabajador Carlos Alberto Contreras, de 51 años, ultimado de 3 disparos en las instalaciones de ferrominera Orinoco. La aprehensión se hizo en una comunidad indígena de la etnia guarao del sector Cambalache en Puerto Ordaz, siendo los detenidos identificados como Tulio Rojas Rojas, de 22 años, alias El Mocho, Johnny Alberto Zamuca Silva, de 32 años, alias El Johnny, y Floydan Maica Maica, de 31 años. Algunas pertenencias de la víctima fueron recuperadas, así como también 2 embarcaciones tipo Curiara utilizadas para trasladar el material que sustraían ilícitamente de la empresa. Los cuerpos policiales se encuentran tras la búsqueda de otros 2 sujetos quienes, junto a los ya capturados, pertenecen a la banda Los Garimpeiros del Orinoco, que sería responsable del homicidio del trabajador, además de otros delitos cometidos dentro de la empresa. Desde el estado Bolívar, Ayerin Castelar, Televen. Una niña de 9 años fue localizada muerta en la localidad de Tamaca, al norte de Barquisimeto. El cadáver presentó señales de violación y estrangulamiento. La infante salió de su casa el pasado domingo en una bodega cercana del caserío Toroy de Tamaca. Con el pasar de las horas, la madre de la pequeña inició la búsqueda, la cual culminó el pasado lunes en la tarde, cuando fue hallado el cadáver de la niña por vecinos del sector. Todavía en sí no se sabe nada quién fue. Porque nosotros somos personas que nunca hemos tenido problemas con nadie, que no les sabríamos explicar cómo una persona se puede ensañar con una criatura así. El cadáver presentó fuertes contusiones, por lo que se cree que fue golpeada considerablemente, además de señales de estrangulamiento y abuso sexual, según la información de la sala de patología del Hospital Central. El Cuerpo de Investigaciones tiene unas comisiones en el lugar, está haciendo un rastreo, está tomando algunos elementos de interés criminalístico que sin duda alguna pues le va a permitir al laboratorio y a los técnicos pues determinar algunas otras informaciones que podrían esclarecer el hecho como tal. En el último trimestre, 3 infantes han perdido la vida de manera violenta durante el fin de semana. 10 homicidios se registraron en la entidad. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez, Televen. Cáritas de Venezuela, junto a los representantes del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, ECHO, le ofrecieron charlas a la comunidad de Plan de Manzano del municipio Libertador sobre la prevención de desastres. Los representantes de la Comisión Europea revisaron los avances del Plan de Acción DIPECO 2015-2016. Y la idea es que sean proyectos pilotos. Sin embargo, nosotros tenemos otros resultados que están incorporados en este mismo proyecto con un enfoque de la gestión de riesgo, donde estamos trabajando conjuntamente y en alianza con el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, así como con el Ministerio Popular para la Educación y con la UNICEF. Estos organismos nos van a ayudar a multiplicar y a llevar estas políticas públicas en temas de enfoque y gestión de riesgo a nivel nacional. Lo importante es justamente el fortalecer las capacidades comunitarias, trabajar a nivel comunitario, que entiendan a reconocer sus riesgos. Al final es la comunidad la que conoce sus riesgos, la que sabe cuáles son sus vulnerabilidades,
la que conoce cuál es su situación. Entonces, si ellos están preparados para responder ante cualquier eventualidad, la respuesta va a ser mejor. O sea, en lo que llegue la ayuda, son ellos que van a dar la primera respuesta y lo importante es que ellos sepan qué hacer para responder a una emergencia. El sector La Línea de Petare también recibió las charlas de prevención de desastres. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Un niño y 3 adultos muertos tras tiroteo en Francia. En breve, el panorama internacional. Para la señora Iraida Rodríguez se necesita con carácter de urgencia el medicamento Dilantin de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-302-2212. De antemano, gracias por su colaboración. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio luz verde por unanimidad al pedido de antejuicio contra el presidente de ese país, Otto Pérez Molina. La solicitud fue remitida al Congreso, que debe decidir si levanta la inmunidad a Pérez para que pueda ser investigado por su presunta implicación en un caso de corrupción. Por otra parte, el Ministerio Público de Guatemala acusó formalmente a la ex vicepresidenta Rosana Baldetti, quien habría sido parte de una red de contrabando y fraude fiscal denominada La Línea. Por su parte, Mario Cano, abogado de Baldetti, calificó como un juicio político el proceso abierto contra la exfuncionaria, quien permanecerá privada de libertad. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, informó que la crisis en que se ha sumergido la economía del país suramericano se mantendrá en el año 2016. Atribuyó el problema a las turbulencias globales. La mandataria manifestó que espera que la situación mejore el próximo año, pero aseguró que Brasil va a seguir teniendo muchas dificultades económicas. Rousseff destacó que no sabe cuál será la repercusión de todo lo que ocurre en la economía internacional y en especial a China, que se convirtió en el principal destino de las exportaciones brasileñas. 4 personas murieron y 3 resultaron heridas gravemente en un tiroteo que ocurrió en un campamento nómada en la localidad de Roche, en el norte de Francia. El ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, informó que un sujeto entró en los terrenos y mató a un bebé de 6 meses, a una mujer y a un hombre e hirió a varias personas. Tras la llegada de las autoridades francesas, se desató un intercambio de disparos que dejó a una 4ª víctima sin vida. Una niña de 14 años causó la muerte de al menos 15 personas al inmolarse en una estación de autobuses en Damaturu, en el noreste de Nigeria. Según autoridades, la cifra de heridos asciende a 30 luego del atentado. Hasta los momentos, ningún grupo se ha atribuido el atentado. Sin embargo, se presume que la joven pertenecía a la milicia terrorista islámica Boko Haram. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Muy buenas noches. En minutos les mostraremos una entrevista con el cantante venezolano Abel. Ya venimos. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos una vez más a Lo Actual, la mejor sección de arte y espectáculo nacional. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y mi cuenta que está a su total disposición, que es @silvacontinanza. Iniciamos las noticias contándoles que el actor de Hollywood, Johnny Depp, es la nueva imagen de la reconocida fragancia Dior. Depp posó para la actual fragancia llamada Salvaje en el Corazón. Así lo reseñó la reconocida marca de perfumes y cosméticos en su cuenta Twitter. Esta fragancia será lanzada al mercado el próximo 2 de septiembre y podremos ver a Johnny en su mejor momento como modelo. Y seguimos con noticias bastante picantes, pero ahora por parte del bellísimo actor Nick Jonas, quien adelantó un poco de lo que será la nueva temporada de Kingdom. Recordemos que la primera temporada terminó cuando el personaje de Nick, un luchador de artes marciales, tiene problemas para definir su sexualidad. Tras ser rechazado en un bar gay por estar demasiado ebrio, aparece en un oscuro callejón con un joven agachándose frente a él. ¿Qué tan lejos irá con estas escenas? Nick no lo dice, pero sí reveló que no trata tanto de romance, sino de sus necesidades humanas, siendo esta la mejor forma de describirlo. Así que muy pronto podremos disfrutar de un Nick en una faceta muy radical.
Por otra parte, les cuento que la ex niñera de Ben Affleck, Jennifer Garner, Chris Ausonian, recibió una oferta por $1 millón para participar en el próximo proyecto del director de cintas pornográficas, Axel Braun, uno de los nombres más cotizados de esa industria. El cineasta pretende que la joven de 26 años encarne a la Batichica en su proyecto Batman vs. Superman XXX, una parodia pornográfica. Como su nombre lo dice, se trata de una burla a la tan esperada producción de superhéroes Batman vs. Superman, la cual es protagonizada por el mismo Affleck en el rol del hombre murciélago. Y hoy les queremos mostrar una entrevista que le realizó mi compañera Andreina Castro al cantante venezolano Abel, quien vino a contarnos sobre su tema promocional Démele Así. Vamos a ver qué nos cuentan. Venezuela, como todos saben, a nosotros nos encanta apoyar el talento nacional. En esta oportunidad me encuentro acompañada de un zuliano que viene directamente a la ciudad capital para presentarnos su nuevo tema promocional, Dámele Así. Abel, el brillante, bienvenido a Lo Actual. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, bienvenido a Televen. Muchas gracias. Bueno, sí, estar contento aquí de estar en Televen y bueno, y de traer este tema Dámele Así a nivel nacional ya, que nos han recibido con tanto cariño increíble. Sin embargo, has tenido distintos padrinos musicales, entre ellos pues Naguito Borjas, que ha estado contigo desde el principio, y también Chino y Nacho, que han estado también apoyándote en tu carrera musical. ¿Cómo ha sido la receptividad de ellos? ¿Cómo ha sido trabajar con cada uno de ellos, sobre todo apoyando lo que estás haciendo en este momento? Bueno, en la parte de Neguito, bueno, desde pequeñito que está pendiente de las habilidades musicales, y bueno, y de parte de Nacho, que fue la parte de composición, que me dio muchos consejos para escribir y aprender a escribir mejor, pues. En tu caso, Abel, el brillante, siempre va a permanecer en este género musical o quizás va a intentar hacer algo distinto próximamente. No, vamos a hacer varias cositas distintas. Abel no solamente está con el reggaetón y el género urbano, sí, también hace bachata, hace merengue, escribo varios tipos de canciones y de letras. Estamos para lo que venga, pues. Pero sin embargo, no solamente este sencillo ha tenido una receptividad increíble, sino que también tienes un videoclip que fue grabado en Maracaibo. Quisiera que me dieras los detalles porque vi bastantes movimientos sensuales, ¿no? Sí, un videoclip espectacular que se grabó en un reconocido hotel allá en Maracaibo. El director fue Manuel Villani, un muchacho de apenas 26 años de edad. Yo le digo el capo de rodaje, pero con una mente increíble. Además también nos trae sorpresas próximamente con un disco que va a tener además 10 temas. Tienes algunas colaboraciones que me contaste que no me las puedes decir por acá, pero sí quisiera que hicieras la invitación a nuestro público y a decir que no se pierdan este disco que estás próximamente por lanzar. Bueno, estaremos lanzando el disco a finales o a mitad del año que viene. Depende de cómo vayamos con las colaboraciones, porque son varias. Y bueno, sí, un disco repleto de muchos temas, de varios tipos de ritmos. Y bueno, Abel es brillante para que se sienta la diferencia, pues. Bueno, sí, síganme por Instagram como ABBEL Brillante, Abel Brillante, igual en Twitter, igual en Facebook. Estamos ahí sintonizados y hablando todo el tiempo. Venezuela en muy buena compañía. Me despido, soy Andreina Castro y esto es Lo Actual. De esta manera finalizamos las informaciones por el día de hoy, pero nos vemos mañana bien tempranito con más noticias del arte y del espectáculo. ¡Feliz noche! Así llegamos al final de esta emisión del noticiero. Recuerden visitar nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Tengan todos ustedes buenas noches y gracias por su atención.